Gloria al Señor, aleluya, qué bendición el poder transmitir una vez más a través de este medio social. Doy toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a nuestro Padre porque por gracia y misericordia pues nuevamente me presta la vida para poder dar a conocer esta palabra, esta enseñanza que nos va a edificar mucho a cada uno de nosotros. Hoy el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar y yo bendigo a la iglesia que ya se está conectando, también amada audiencia que nos está viendo en diferentes lugares, pueblos, ciudades y naciones. Toda la gloria es para nuestro Señor. Qué bendición por los que tienen sed y hambre de recibir esta palabra, no solamente oírla, sino que para ponerla por obra. Damos gracias al Señor por este hermoso día que Él nos regala, que nos da la salud, la vida, ahí donde estás, en la comodidad de tu hogar, en tu trabajo, si vas en tu vehículo, donde quiera que nos estés escuchando, elevemos esas palabras de gratitud a nuestro Padre. También bendigo a los que comparten esta palabra, porque también son parte de esa bendición, que su palabra pues llegue hasta lo último de la tierra. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, que estás en gloria. Gracias, mi amado Rey, por esta preciosa hora. Gracias porque me das este privilegio, la oportunidad una vez más de poder establecer tu reino a través de este medio social para gloria de tu nombre. Te doy gracias por la iglesia, por los amigos que ya se están conectando, por todas las personas que nos ven a nivel mundial. Toda la gloria es para ti, Padre, porque tú conoces la necesidad. Tú eres el que convence los corazones. Tú eres el que inclina a cada persona para que esté pendiente en este horario para recibir esta palabra que es de mucha edificación para nuestras vidas. Te damos gracias por este discipulado que nos edifica, que nos instruye, que nos capacita, que nos enseña a hacer tu voluntad y a vivir como a ti te agrada, Padre amado. Yo te doy gracias en esta preciosa hora. Toda la gloria y la honra te la damos únicamente a ti, porque solo tú eres digno de recibirla. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo que te vas a manifestar a través de esta palabra. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, qué bendición. Pues hoy el Espíritu Santo nos va a hablar bajo el tema: por la fe cayeron los muros de Jericó. Gloria al Señor. Ese es el tema precioso que el Señor nos trae. Y dice: por la fe cayeron los muros de Jericó. Por favor, acompáñenme en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Es una bendición el poder seguir hablando acerca de la fe. El Señor ya nos habló en diferentes prédicas acerca de la fe, la importancia de la fe y que la fe es accionar. Y hoy pues nos va a hablar que por la fe cayeron los muros de Jericó. Y en Hebreos 11:30, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Aleluya. Dice la palabra del Señor que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Mira qué glorioso. Cuando Dios da promesas, también nos da directrices. Y a su pueblo de Israel, Él le había prometido darles esa tierra. Pero también al darles esa tierra, o al darles esa promesa, también, ¿qué vemos ahí? Que el mismo Dios dio directrices para que la pudieran poseer.
y podemos ver la fe del pueblo de Israel, el accionar del pueblo de Israel, porque si ellos no hubiesen tenido fe y no hubiesen accionado, no hubiesen podido ver esa promesa de poseer esa tierra prometida. Pero vemos que el pueblo accionó en fe y obedeció las directrices, y esa fue la razón por la cual se hicieron dueños o poseyeron, esa promesa que Dios había dicho de darles esa tierra prometida. Podemos ver en Josué capítulo 6, versículo 2, Josué 6:2 dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Acá es muy claro Dios con Josué y le dice: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios le habla a Josué y le dice: yo te he entregado a Jericó, yo te he entregado esa tierra. Pero no le dijo: yo voy a hacer todo, ustedes solo estén quietos o estén sentados, que yo soy el que les voy a hacer todas las cosas para que ustedes entren sin hacer nada. Vemos que Dios le habla a Josué y le dice: yo te he entregado en tus manos a Jericó. ¿Y qué más le dice? Y a su rey con sus varones de guerra. Pero ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Parecía que la promesa que Dios les había dado de poseer la tierra no encajaba con lo que ellos estaban viendo en ese momento. Una ciudad que estaba rodeada de fuertes muros y con las puertas bien cerradas. Pareciera que esa promesa era todo lo contrario a lo que estaba viendo el pueblo de Israel. Porque según el pueblo de Israel, tal vez no se imaginaban en ese tiempo que ellos tenían que accionar esa fe. Tal vez ellos creyeron que solo se iban a posicionar sin hacer nada. Pero vemos que Dios le habla a Josué porque Él les va a entregar esa tierra, pero junto con ella hay directrices, hay un accionar que ellos deben de obedecer para ver esa promesa cumplida. El problema de la iglesia de hoy es de que no se quiere esforzar, no quiere accionar esa fe. Solo le cree a Dios así las promesas de Dios, pero no hace nada por poseerlas. Y ese es el problema de la iglesia en este tiempo. Por eso la palabra dice que la fe de Josué y del pueblo de Israel consistió en ¿qué? En creer que Dios les había dado, pero también en ¿qué? En obedecer las directrices para alcanzar la promesa. Vemos que la fe y el accionar del pueblo de Israel fue lo que provocó la manifestación del poder de Dios para derribar los muros de Jericó. ¿Qué vemos? La fe y el accionar, dos puntos importantísimos que este pueblo tuvo que hacer. ¿Para qué? Para poder ver la manifestación del poder de Dios, para que Dios derribara esos muros de Jericó. ¿Por qué ahora nosotros aún seguimos con esos muros y no han sido derribados de nuestra vida? ¿Por qué aún seguimos con problemas? ¿Por qué aún seguimos enfermos? ¿Por qué aún seguimos con problemas familiares, económicos, mal en todos los aspectos de nuestra vida? ¿Por qué esos muros aún están fuertes, levantados? ¿Y por qué no se ha podido derribar? ¿Por qué no se ha hecho realidad esas promesas de Dios en la iglesia? Porque lamentablemente la iglesia
solo tiene fe, pero no acciona, no obedece. Y ahí está el problema. Que para ver las promesas, para ver la palabra de Dios cumplida en nosotros, debemos accionarlo. Debemos de hacer algo para que eso sea una realidad, porque es ahí donde Dios prueba nuestra fe. Es ahí donde Él mira si en verdad le estamos creyendo o no. Y podemos ver que este pueblo vio esos muros derribados porque le creyó a Dios. Él no se desanimó. Caminaron el primer día, dieron la segunda vuelta el segundo día. Caminaron un tercer día, otra vuelta más, y esos muros no caían. Pero ellos no desistieron. El pueblo no dijo: Josué, ya caminamos 3 vueltas, ya lo hicimos y no pasa nada. No, yo ya no sigo, ya para qué, si ¿dónde está entonces? ¿Por qué vamos a seguir haciendo esto? Pero vemos que el pueblo se mantuvo unido, creyéndole al Señor, accionando en esas vueltas, en esas directrices, en esas demandas de caminar 6 días y luego el último día dar 7 vueltas consecutivas. Y vemos al pueblo cómo se levantaba de mañana y se preparaba cada día para hacer esa vuelta. Y el último día dice la palabra que se levantaron de madrugada. No les importó madrugar porque ellos le estaban creyendo a Dios y estaban accionando esa realidad. ¿Qué pasa ahora con la fe? ¿Por qué la iglesia no está viendo las promesas de Dios? ¿Por qué la iglesia no está expresando esa prosperidad de Dios en todos los aspectos? ¿Por qué no expresa la manifestación del poder de Dios la iglesia? Porque no le cree a Dios, o le cree pero no actúa en esa realidad. Solo tiene una fe, solo por decir que la tiene, pero no hay una acción verdadera para que esa fe sea dada, sea evidente en nuestra vida, donde se vea la gloria y la manifestación de su poder. Por eso el Señor nos está hablando y dice que es ahí donde Dios quiere que actuemos con fe. ¿Para qué? Para alcanzar sus promesas. Un ejemplo claro es que la Escritura dice que sus promesas ya fueron hechas. Pero ¿qué está sucediendo con la iglesia que lo está viendo todo lo contrario? Dios nos dice, por ejemplo, en su palabra, que por su llaga nosotros ya fuimos sanados. Pero ¿qué sucede con esta palabra? Que nosotros seguimos igual, que no le creemos y no actuamos en esa fe, no experimentamos esa sanidad en nuestro cuerpo, sino que seguimos enfermos. ¿Pero a qué se debe? A que no apropiamos esa palabra que Él dice que por su llaga ya fuimos sanados. Él no dice que por su llaga vamos a ser sanados. Dice que ya fuimos sanados, que ya está hecho. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia? Que no acciona en esa realidad, no actúa en esa fe y aún sigue enferma. No ve esa sanidad, esa restauración en su cuerpo. Y aunque ore, ¿qué sucede? Que cuando hay un diagnóstico médico que dice que ya no hay esperanza de vida, que ya días o meses le quedan para morir, ¿qué sucede con la iglesia? Que pierde esa fe. La iglesia se entristece, la iglesia desfallece y no se apropia de esa promesa que dice que por sus llagas ya fuimos sanados. Y por eso muchos mueren. ¿Solo por qué? Por la noticia del diagnóstico médico, pero no porque le están creyendo a Dios, no porque están ejecutando esa fe.
sino que los asusta el diagnóstico médico y con solo ese diagnóstico muchos mueren. Pero entonces, ¿dónde está nuestra fe? Si Él dice que por su llaga ya fuimos sanados, ya estamos sanos. Y Él ha prometido en Deuteronomio que cuando nosotros estamos en Él y obedecemos, hacemos lo que Él nos pide en sus demandas, en sus directrices, en sus estatutos, dice que Él promete darnos salud. Él promete darnos vida, Él promete estar con nosotros y darnos todo cuanto necesitamos. Pero ¿por qué la iglesia está enferma, raquítica? ¿Por qué la iglesia no está viendo la gloria de Dios y su manifestación? Porque no le cree. Y cuando nosotros le creemos, esto es una realidad y te lo digo por testimonio personal. Antes de venir a su reino con esa determinación, solo vivía enferma. Solo trabajaba para los doctores. Pero luego de mi determinación empecé a experimentar esa salud, esa restauración en todo mi cuerpo. Y ahora, cualquier enfermedad que me quiera acechar, todo lo declaro que yo estoy sana, que no hay nada en mi cuerpo y lo renuncio y le digo, por tu llaga yo ya fui sanada. Y para gloria de su nombre, de todo me sana, todo Él me lo quita, no necesito ir a un médico, porque Él es el mejor médico, el mejor doctor por excelencia. Pero eso es cuando nosotros accionamos en fe, cuando le creemos. Y cuando no le creemos, por eso el devorador nos quita nuestras finanzas y todo el tiempo estamos mal económicamente y en todos los aspectos. Porque por no ser fiel al Señor, por no determinarnos, no hay prosperidad de nada en nuestra vida, ni espiritual ni material. Porque ahí nos roba esa bendición el enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros no determinamos accionar en derribar esos muros que Dios ya nos dio su poder, su potestad, su autoridad para vencer y para destruir. Para derribar, así lo dice en Jeremías. En Isaías también lo habla. Y es ahí donde el Señor nos está hablando que debemos de accionar en fe. Debemos de creerle al Señor que Él es un Dios grande y poderoso. Él es un Dios que todo lo puede y todo está en el poder de sus manos. Pero cuando nosotros accionamos en fe, vamos a tener una vida de prosperidad, no solamente espiritualmente, sino que también materialmente, porque va a haber salud, sanidad, restauración en nuestra vida, una transformación en nuestra vida. Y eso es lo que sana nuestro corazón cuando hay una transformación. No hay nada ya en nuestro corazón que nos agobie, ya no hay amargura, no hay resentimiento, no hay dolor, no hay odio. Y lo que más está matando al ser humano hoy es la falta de perdón, el odio, la amargura. Y todo eso le roba esa bendición. Pero es por falta de creerle al Señor y de accionar verdaderamente en esa fe. Podemos creerle, pero no hay una acción. Por eso la palabra dice que en su reino Dios demanda que su iglesia le crea, que actúe en fe y que tenga la certeza que todo lo que Él dice se cumple. Aleluya. El Señor lo que demanda es que la iglesia le crea, que su iglesia le crea. Y que actuemos en qué, en fe, y que tengamos la certeza que todo lo que Dios dice lo cumple. Y cuando nosotros tenemos la certeza, la convicción que todo lo que Dios dice lo cumple, vamos a accionar en esa realidad, porque lo conocemos. Una falta de fe es no conocer a Dios.
Pero cuando nosotros tenemos fe, es porque lo conocemos y sabemos que Él trabaja de tal manera cuando nosotros tenemos esa convicción, esa seguridad, esa certeza que su palabra es de honor y se cumple. Y vamos a accionar en esa realidad. Por eso dice, Dios después de dar una promesa, dio directrices al pueblo para que las ejecutara. Y lo vamos a ver en el libro de Josué, para que me acompañe ahí por favor, en el libro de Josué capítulo 6, versículos 3 al 16. Capítulo 6, versículo 3 al 16. En el libro de Josué, y dice la palabra del Señor, en el versículo 3 en adelante hasta el 16. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante ¿qué? 6 días. 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Mira qué tremendo como las directrices, como Josué les habló de la manera que se debía de hacer, tan exacto. Y el 11 dice, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Y volvieron luego al campamento y ahí pasaron la noche. El 12, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Estoy en el 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces.
Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella, ¿cuántos? 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, la 7ª vez Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Aleluya, gloria al Señor. ¿Y qué sucedió? Cayeron los muros de Jericó. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron con exactitud las directrices que Dios le dio a Josué. Podemos ver que por su obediencia Dios derribó los muros de Jericó, y por su fe y por su obediencia, porque son dos cosas que van de la mano. Pero si ellos no hubiesen tenido fe o solo hubiesen tenido obediencia, no hubiese sucedido nada, porque no es solamente una cosa, no es solamente obediencia, no es solamente fe, sino que debe de ir unido, caminar de la mano la fe y la obediencia. ¿Y por qué ellos vieron la gloria de Dios? ¿Por qué vieron la manifestación del poder de Dios? Por su fe y por su obediencia. No fue por las vueltas que ellos dieron únicamente, porque cualquiera puede decir: ay, qué fácil dar 7 vueltas, o todos los días 6 vueltas y el último día 7 vueltas, y cómo así de fácil cayeron los muros. No fue por lo fácil, fue la fe y la obediencia. Eso es lo que a Dios le agrada. ¿Y por qué iban delante los varones armados, los varones de guerra armados? ¿Por qué iban adelante? Si eso no iba a servir de nada, ellos ni siquiera iban a usar sus armas. Pero Dios no lo hizo ni por las armas, ni porque eran varones de guerra, sino que Él probó su fe y su obediencia de este pueblo. Él probó a estos varones si en verdad le estaban creyendo, si en verdad ellos creían que Dios les iba a entregar esa tierra, y eso fue lo que Dios vio en ellos, que no desistieron. Pero no era la fuerza humana, no era porque iban armados, no era porque habían varones de guerra, sino que era la fe y la obediencia, y eso derribó los muros de Jericó. ¿Y por qué no se derriban tus muros? ¿Por qué aún sigues con problemas? Si no es una cosa, es otra, se levanta esto, se levanta el otro. Porque hay falta de fe y de obediencia. Si no caminan las dos cosas de la mano, no podemos ver la gloria de Dios. Por eso vemos que este pueblo vio la gloria de Dios y vieron cómo esos muros fueron derribados y Dios les entregó esa tierra en sus manos. Por eso es tiempo, amada iglesia, amada audiencia, de someternos, de creerle, de ser gobernados verdaderamente por el Señor y ser dirigidos por Él, y acatar sus directrices y obedecer todas sus demandas, porque eso es lo que a nosotros nos da la victoria. Las promesas ya están hechas, ya Él dijo que ya están hechas, pero ¿cuándo las vamos a conquistar? ¿Cuándo las vamos a hacer nuestras? Cuando nosotros accionemos en fe y en obediencia. Esa es la clave para ver la manifestación del poder de Dios en este tiempo malo, en este tiempo peligroso, en tanta oposición, en tanta opresión. Vamos a ver la gloria de Dios y viene un avivamiento tremendo, pero es para todos aquellos que accionemos en fe y en obediencia. Esos muros van a ser derribados, esos muros van a ser destruidos, porque le has creído a ese Dios grande y poderoso, porque le has creído a su palabra, y su palabra es de honor. Por eso Él dice
que Dios quería que el pueblo trabajara en su voluntad revelada y no en sus ocurrencias. Por eso Dios les dio esas directrices y no dejó que ellos hicieran las cosas según su criterio. Porque Dios pudo haber dicho, bueno, ahí está la tierra, poséenla, es de ustedes, yo ya se las entregué. Pero Dios quería probar su obediencia y quería probar su fe de ellos. Y si en verdad acataban las órdenes del Señor. Y no los dejó que actuara en sus ocurrencias. Por eso vemos que pidió que todos, pidió que el pueblo ¿qué? Descubriera. ¿Y qué fue lo que el pueblo descubrió? Cuánto ellos le creían y cuánto confiaban en Dios. A eso lo llevó el Señor, a este pueblo, a ver que descubrieran cuánto le creían y cuánto confiaban en Él. Por eso Dios dio estas directrices, estas demandas tan minuciosas para que ellos la hicieran, porque ahí el pueblo descubrió que tanto le creían y que tanto dependían también de Él. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, que tanto estamos dependiendo, que tanto le estamos creyendo, que tanto estamos obedeciendo. Si en verdad decimos que lo amamos, pues hagamos lo que Él nos pide, porque ahí está la victoria, ahí está la gloria, ahí está su manifestación. Hoy la iglesia solo dice que lo ama, solo dice ahí está ese Dios grande y poderoso, pero no hace suya las promesas, no las conquista, no las acciona. Entonces es mentira que lo ama, es mentira que le cree. Y el mundo está esperando ver la manifestación del poder de Dios en este tiempo, en tu vida y en mi vida. Somos carta leída y el mundo está viendo qué estamos haciendo, qué está haciendo Dios con nosotros. Está viendo a Dios, la gente en nosotros, el mundo está viendo a Dios en nosotros, está viendo su poder en nosotros. Por eso el mundo no quiere venir así de fácil a los pies de Dios, porque no están viendo la manifestación del poder de Dios, porque aún la iglesia es una iglesia incrédula, que no acciona esta realidad. Por eso el Señor está hablando y dice que el pueblo de Israel tuvo que entender que la palabra y la promesa que Dios les había dado eran más reales que lo grande y fuerte de los muros de Jericó. Eso era lo que Dios quería que entendieran, que su palabra era más poderosa, más real, más grande que lo fuerte de los muros de Jericó. Que eso no era nada para el poder de Dios, sino que Él lo que quería era que su pueblo descubriera que su palabra es más poderosa que cualquier otra cosa, que cualquier muro, que cualquier muralla, que cualquier obstáculo, que cualquier cosa que se nos pueda presentar. Que su palabra es sobre todo y es la más poderosa y la que derriba lo que sea. El problema es que la iglesia no le está creyendo a su palabra. Y ve los muros altos, ve esas murallas imposibles. Y dice, no, yo no puedo, esto no es para mí. Y desfallece, desmaya. Viene la prueba y dice, no lo puedo soportar, es demasiado para mí. Porque está viendo más grande la muralla, los muros, pero no está viendo grande el poder de Dios. Está limitando la palabra de Dios. Está volviendo pequeña la palabra de Dios, porque no está conquistando esas promesas y derribando esos muros con el poder de Dios. ¿Qué hay difícil para el Señor? ¿Qué hay imposible para Él? Para Él no hay muros, para Él no hay fronteras, para Él no hay obstáculos, barreras.
Para Él no hay nada que lo limite ni lo retenga. Él es el dueño y Señor de todo lo que hay y de todo lo que existe. El problema es que nosotros somos débiles en nuestra fe y en nuestra obediencia. Y por eso un poquito nos pasa, o el muro a veces puede estar pequeño y decimos, no, ya no, desfallezco, ya no puedo. ¿Por qué? Porque no estamos viendo ni accionando la manifestación del poder de Dios. Por eso Él dice que debemos de creerle y de accionar en esa fe. El Señor dice en su palabra que el pueblo no se quedó sin hacer nada, esperando que se cayeran los muros de la ciudad. Ellos ejecutaron las directrices que Dios les dio y por eso, ¿qué sucedió? Lo que dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Aleluya, gloria al Señor. Por la fe cayeron los muros de Jericó, porque su pueblo le creyó. El pueblo no se quedó esperando o no se quedó sin hacer nada. No dijeron, Dios ya dijo que nos va a entregar la tierra prometida, pues sentémonos aquí o aquí la vamos a ver lo que Él va a hacer. Espectadores nada más. Hoy la iglesia está siendo una espectadora, pero no está accionando, no está haciendo nada. Y ese es el problema. Por eso está mal, está enferma, por eso no sana, porque no está creyendo a las promesas del Señor. De lejos quiere ver todo lo que Dios hace, una espectadora, pero no está haciendo algo. Por eso el Señor nos está hablando y dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe ellos vieron la gloria de Dios. Y podemos ver que la religiosidad ha confundido la fe con inactividad. Mire qué tremendo. Cuando tú no accionas en fe, eres un religioso. Has caído en religiosidad. Porque muchos hoy están predicando de esta manera o enseñando este concepto de una manera errónea. Y que le hacen creer a la gente que la fe es inactividad. Confunden lo que es fe con inactividad. Entonces la iglesia dice, no, si Dios ya dijo, Él ya me prometió. A la iglesia le encanta que Dios le dé promesas. Y dice, Él ya dijo y Él lo va a hacer. Algún día Él lo va a hacer, dicen algunos. Ya pasaron 10 años, 15 años, 20 años y dice, lo que Dios me prometió hace 20 años, todavía tengo la esperanza. Fe no es esperanza. Fe es ahora, es accionar, es hacer propia esa realidad en nuestra vida, es creerles, obedecerles, accionar. Por eso la iglesia tiene 20, 30 años de estar esperando esas promesas y no las ve. Cuando Él dice que está en nuestras manos el arrebatar, el hacer propias nuestras esas promesas. Pero el Señor nos está hablando en este tiempo para que despertemos, para que accionemos en esa realidad. Por eso dice que en el reino de Dios, Él nos demanda que hagamos algo en demostración que le creemos. Al Señor le agrada, a Él le encanta que hagamos algo porque ahí le demostramos que le estamos creyendo. ¿Cómo nosotros le damos esa demostración o probamos o le probamos que sí le estamos creyendo cuando nosotros accionamos? Y cuando tú accionas una promesa que por tu inactividad la puedes ver, porque tal vez por gracia y misericordia y porque Él
habla y cumple sus promesas. Tal vez estaba por tu inactividad para 20 años, pero si tú accionas en fe, la puedes ver en meses o en un año o unos 2 años, etcétera. O sea, todo depende de nosotros que hagamos algo en demostración. Por eso dice que muchos dicen que tienen fe en que Dios los va a transformar, que los va a sanar, que los va a usar, que va a cambiar a su familia, pero no hacen nada para que esto suceda. Muchos están con la esperanza que Dios lo va a transformar un día, que Dios un día lo va a sanar, que Dios va a cambiar a su familia, pero no hacemos nada, ni siquiera establecemos el reino, ni siquiera les hablamos de las buenas nuevas de salvación, ni siquiera les hablamos de su carácter, de cómo deben ellos de cambiar, qué deben de hacer. Ni siquiera creemos que ese problema de salud, él tiene un doctor por excelencia o un médico por excelencia que es sobre todo y que lo puede sanar porque ya está hecho. Entonces solo estamos con la esperanza que un día Dios va a hacer algo, pero no nos apropiamos de esa realidad. Por eso no estamos viendo transformación. Por eso no estamos viendo a nuestra familia que sea parte del reino de Dios. Por eso no estamos viendo sanidad. Porque no estamos accionando en fe. Por eso la palabra dice que es necesario saber que la fe demanda acción y obediencia para darle cumplimiento a las promesas de Dios. Es necesario que lo tengamos claro, amada iglesia, que debemos de accionar, que debemos de actuar en obediencia. ¿Para qué? Para darle cumplimiento a las promesas de Dios. Eso es fe. Por eso dice que muchas veces el Señor ha dado a la iglesia directrices para que se ejecuten por varios días o por un tiempo determinado. Pero muchos han desistido en mantenerse en obediencia cuando ven que no pasa nada. Mira qué tremendo. La iglesia acciona unos días en las directrices, pero donde ven que no pasa luego las cosas o la manera de cómo lo queremos, entonces se desiste. Y es ahí el gran problema. Entonces no accionamos en fe, es mentira. Porque accionar en fe es persistir. Accionar en fe es insistir. Y dice Dios en Cristo habló en Lucas y dice que si nosotros insistimos en esa oración, pues vamos a ver el cumplimiento. Y Él pone un ejemplo de una parábola de un amigo y que uno recibe en su casa a alguien que de repente llega y no tiene ni un pan para darle, y va ese amigo y le dice que necesita 3 panes, pero el amigo le dice: ay, deje molestarme, yo ya estoy durmiendo con mi familia. Pero dice, si insiste y le dice: dámelos porque necesito darles de comer a los que tengo de visita en mi casa. Seguramente dijo Cristo, no se va a levantar ese varón a darle los panes, pero le va a decir: tómalo, llévatelos, por su insistencia. Por eso es tan importante que persistamos, que insistamos en la oración, en las directrices, en las demandas, en lo que Dios nos dice que hagamos, en esa obediencia para ver el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero cuando nosotros somos inactivos,
nunca vamos a ver esas promesas. Pueden pasar años de años y no vamos a ver esa realidad en nuestra vida. Por eso el Señor nos está hablando y dice que la fe del pueblo se mantuvo durante los 7 días porque le creyó a Dios. Ellos no desistieron al segundo o tercer día, donde vieron que no caían los muros de Jericó. Ellos hubiesen dicho, ya no, sí, vayan ustedes si quieren, pero nosotros ya no, si no han caído. Pero vemos que este pueblo se mantuvo firme en su fe durante los 7 días. Y vemos cómo de esa manera ellos le creyeron a Dios y por eso no desistieron de dar vueltas como Dios lo había mandado. Y aunque los primeros días ellos no vieron caer los muros, ellos creían que Dios iba a cumplir lo que les había prometido. Aleluya, gloria al Señor. Vemos que ellos le creyeron, aunque no miraran que los muros fueran derribados en los primeros días. Ellos persistieron, se mantuvieron firmes porque ellos creyeron que esos muros iban a caer en cualquier momento, que Dios ya lo había dicho y que Dios iba a cumplir su promesa. Aleluya, gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que nuestra fe no sea debilitada, que nuestra fe se mantenga firme, que esos muros van a caer porque van a caer si nosotros accionamos en esa fe, en esa obediencia y somos persistentes y nos mantenemos en esa fe. Es ahí donde nosotros vamos a ver esos muros derribados. Por eso el Señor nos está hablando, amada iglesia, accionemos esa fe. Para que esos muros en tu vida y en tu familia caigan, debes de pelear la buena batalla de la fe. Debes de pelear esa buena batalla de la fe y ver al autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo, que todo lo puede y para Él no hay nada imposible. Pero es cuando nosotros lo miramos de frente únicamente a Él. Delante, por eso así le dijo a su pueblo: cuando los muros caigan, ustedes caminen delante. No les dijo miren a sus lados, no les dijo miren a la derecha, no les dijo miren a la izquierda, les dijo caminen delante, porque es delante, es de frente, es siguiendo, es persistiendo y no desmayando y no regresar atrás, no ver hacia atrás. Ahí está el problema de la iglesia. La iglesia desfallece, la iglesia desmaya y quiere regresar atrás, y cuando es así no vemos la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Por eso es tiempo de decirle al Señor: hoy me determino a creerte, me determino a accionar esa fe. Y hoy es el último día de esta enseñanza de la fe. Luego el Señor va a permitir otros temas siguientes, pero hoy es el último día de que nos habla de la fe. El Señor nos habló por un determinado tiempo y hoy es el día que tú le digas: Señor, me determino a accionar en fe. Me determino a conquistar esas promesas. Y te creo a tu palabra. Yo sé que lo que tú me has dicho, yo veré ese cumplimiento, porque tu palabra se cumple. Pero también estoy dispuesto a accionarlo. También estoy dispuesto a levantarme, a hacer algo para que eso sea una realidad en mi vida. Padre que estás en gloria, te doy gracias, mi amado Jesucristo. Ministra, Espíritu Santo, ministra ahí donde están las personas en sus hogares, en los diferentes lugares, Padre de la gloria.
Glorifícate, Espíritu Santo, glorifícate. Ahí donde estás, dile al Señor: aquí estoy. Hoy me comprometo a accionar en fe. Hoy me comprometo a conquistar esas promesas y a verlas cumplidas, no solamente en mi vida, sino también en los míos. Soy yo y mi familia, yo y mi casa, como dijo Josué, yo y mi casa, porque es ahí donde nosotros accionamos en esa fe, le creemos a Dios, insistimos, persistimos, y es ahí donde a Dios le agrada, porque realmente estamos accionando y le estamos demostrando que sí le creemos. Padre, muchísimas gracias, gracias por ministrar los corazones, las vidas de las personas. Ministra a través del poder de tu Santo Espíritu. Ahí donde está cada uno, Padre, que hoy te dice: yo me levanto en fe, y acciono esa fe para que sea una realidad todo lo que está establecido, porque ya tu palabra ya está hecho, ya está dicho, que las promesas ya están dadas. Solo es de creerlas, de accionarlas, y es ahí donde veremos la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Gracias te doy, Padre amado. Muchas gracias por esta preciosa hora y por tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, gracias por instruirnos, gracias por hacernos entender que es necesario que accionemos en esa fe para que podamos ver tu gloria y el mundo también pueda ver ese Dios manifestado y glorificado. Viene ese avivamiento, pero es para todos aquellos que le hemos creído, que estamos accionando en fe y que vamos a conquistar, a que esos muros sean derribados de nuestra vida para ver el cumplimiento y para ver esa tierra prometida y para ver todo lo que Él ya dijo en su palabra. Yo te doy gracias, mi amado Dios, muchas gracias. Gracias Espíritu Santo, gracias por esta preciosa hora. Toda honra y toda gloria es para ti, mi amado. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Muchas gracias. Hay tanta gratitud en mi corazón. Hay tanta gratitud, Padre, que no tenemos nada para ofrecerte. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón humillado, mi amado Dios. Te damos gracias, Padre, por la audiencia. Los bendigo en el nombre de Cristo. Te doy gracias en esta preciosa hora. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Bendiciones, un fuerte abrazo para cada uno.